Sevilla, Polígono Sur. 3.000 viviendas. Un territorio marcado en rojo en el mapa del narcotráfico. Un clan que decidió convertir el miedo en moneda de cambio. Los marianos no eran simples traficantes, eran los dueños, hasta que dejaron de serlo. El 17 de junio de 2017, una operación policial rutinaria terminó con algo que parecía imposible. Francisco Salguero Bermúdez, conocido como Paquito, el jefe del clan de los Marianos, fue detenido en una vivienda familiar de Carmona. Llevaba consigo casi 2 kilos de heroína de baja pureza. Su padre, el patriarca Francisco Salguero Navarro, también cayó esa tarde. Con ello se derrumbó una estructura que había controlado durante años el comercio de estupefacientes en uno de los barrios más conflictivos de España. La operación se llamó Repesca. El nombre no era casualidad. La Policía Nacional había estado pescando en aguas turbias, siguiendo el rastro de un clan que parecía intocable. Los agentes del Grupo 3 de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado habían dedicado meses a documentar cada movimiento, cada entrega, cada contacto. Sabían dónde estaba Paquito. Sabían que operaba desde Carmona. Pero necesitaban algo más que su ubicación. Necesitaban pruebas contundentes. La tarde de la detención fue caótica. Paquito intentó huir en un quad por los terrenos cercanos a la vivienda familiar. El vehículo todoterreno parecía la opción perfecta para escapar por caminos rurales donde los coches patrulla no podrían seguirlo. Pero el terreno irregular jugó en su contra. El quad terminó volcado en un arroyo. Paquito, empapado y aturdido, fue reducido por los agentes que habían anticipado su ruta de escape. Su padre no corrió mejor suerte. Francisco Salguero Navarro intentó salir en un Mercedes negro que había aparcado cerca de la casa. El patriarca del clan, enfermo y casi ciego, aceleró sin medir las consecuencias. La persecución duró apenas segundos. El Mercedes colisionó frontalmente contra uno de los vehículos policiales que bloqueaban la salida. El impacto dejó el coche inutilizable y al patriarca con heridas leves. Ambos fueron esposados en el acto. Con ellos cayó también Rafael Morales, un empleado del clan que había estado presente durante la transacción. Pero la pregunta que nadie hacía en ese momento era más profunda, más inquietante. ¿Cómo había llegado un grupo familiar a dominar por completo un territorio donde convivían decenas de clanes rivales? ¿Qué hacía diferente a los marianos del resto? ¿Por qué durante años fueron considerados intocables cuando otros clanes igual de poderosos habían caído uno tras otro? Las 3.000 viviendas no es solo un nombre, es una declaración de intenciones, es una cicatriz urbana en el mapa de Sevilla. Forma parte del Polígono Sur, un área que técnicamente abarca 7.000 viviendas, pero que popularmente se conoce por su núcleo más conflictivo. Allí la renta media anual por persona apenas alcanza los 5.800 euros. 16 euros al día para sobrevivir. Es el barrio más pobre de España, según el Instituto Nacional de Estadística. 35.000 habitantes atrapados en un limbo económico donde la economía legal ha fracasado desde el principio. Y es allí, en ese contexto de marginación absoluta, donde los marianos construyeron su imperio. No con lujo ni ostentación, con control silencioso, con una presencia constante que se sentía pero no se veía, con la capacidad de moverse entre las sombras mientras otros clanes preferían la visibilidad. Los bloques de viviendas se dividen por colores: verdes, amarillos, marrones, colorados. Cada tono en las fachadas marca una frontera invisible, un pacto no escrito entre clanes que comparten territorio pero no ambiciones. La barriada Murillo es el corazón de este laberinto. Calles estrechas, edificios deteriorados, ventanas rotas,
Escaleras donde el olor a humedad se mezcla con el de la marihuana. Cada esquina es un punto de venta, cada portal una frontera, cada edificio una fortaleza improvisada donde las reglas las dicta quien controla el acceso. Paquito y su padre entendieron algo que otros no quisieron ver. El control no se ejercía solo con violencia, se ejercía con presencia constante, con inteligencia operativa, con la capacidad de ofrecer lo que el Estado no daba. Trabajo, dinero rápido, protección, un sentido de pertenencia. Un estado paralelo construido sobre la heroína y el hachís. No necesitaban ser los más brutales. Necesitaban ser los más eficientes. Cuando Paquito fue detenido, llevaba 3 meses fugado de un centro de inserción social donde cumplía condena en régimen semiabierto. Había burlado a las autoridades, se había movido libremente por Sevilla y sus alrededores y seguía dirigiendo el negocio como si nada hubiera cambiado. La policía lo sabía. Los informantes del barrio habían confirmado que Paquito seguía activo, que tomaba decisiones, que coordinaba entregas, pero localizarlo era una cosa, atraparlo en flagrante era otra completamente diferente. La policía esperó. No querían solo al jefe fugado, querían pillarlo con las manos en la masa, con pruebas irrefutables que no dejaran espacio para tecnicismos legales. Y lo consiguieron cuando entregó esa partida de heroína a uno de sus correos para distribuirla por las calles del barrio. Casi 2 kilos. Suficiente para cientos de dosis. Suficiente para una condena contundente. Pero aquí está el enigma real. Los marianos no cayeron porque fueran descuidados. Paquito era demasiado inteligente para cometer errores básicos. Cayeron porque algo dentro de su estructura había empezado a pudrirse mucho antes. La enfermedad degenerativa del padre que lo dejaba cada vez más ciego e incapaz de operar. La presión policial constante que había desgastado la red de correos y proveedores. Las rivalidades con otros clanes que no aceptaban su dominio y esperaban cualquier signo de debilidad para atacar. El imperio se estaba agrietando desde dentro. Y nadie, ni siquiera ellos, podía detenerlo. La detención del 17 de junio no fue el principio del fin. Fue simplemente el momento en que el fin se hizo visible. Para entender a los marianos hay que retroceder años atrás, cuando el polígono sur era todavía más salvaje de lo que es hoy. Hay que volver a los años 70, cuando las 3.000 viviendas nacieron como un proyecto de realojamiento que fracasó desde el principio. La idea era simple y utópica en su concepción. Reunir en un mismo espacio a familias marginadas, muchas de ellas de etnia gitana, que vivían en chabolas dispersas por la periferia de Sevilla. Darles viviendas de protección oficial, ofrecerles una oportunidad. Pero nadie pensó en lo que vendría después. Nadie diseñó infraestructura de empleo. Nadie planificó servicios sociales adecuados. Nadie consideró que concentrar la pobreza en un solo lugar solo multiplicaría los problemas. El resultado fue predecible para cualquiera que hubiera estudiado urbanismo o sociología. Guetos donde la economía informal y el narcotráfico encontraron terreno fértil. Zonas donde el Estado solo llegaba con policía, nunca con soluciones. Los clanes no surgieron de la noche a la mañana. Se fueron formando durante décadas, estructuras familiares que se especializaron en el comercio de drogas como única vía de supervivencia en un entorno que no ofrecía alternativas legales viables. Los Perla, los caracoleños, los naranjeros, los madrileños, cada uno controlaba su territorio, sus puntos de venta, sus rutas de abastecimiento. Las reglas eran claras, aunque nunca escritas. Quien rompía el equilibrio, pagaba el precio. Y el precio siempre se cobraba en sangre. Francisco Salguero Navarro, el patriarca de los marianos, era un veterano del barrio, no un recién llegado que pretendía hacerse un hueco.
Era alguien que había crecido en esas calles, que conocía cada bloque, cada vecino, cada aliado potencial y cada enemigo declarado. Su adicción a los opiáceos lo había marcado desde joven, pero también le había dado credibilidad en un ambiente donde el consumo era parte del paisaje cotidiano. No era un extraño que venía a explotar al barrio. Era uno de ellos. Y eso importaba más que cualquier estrategia empresarial. Los primeros años del clan fueron discretos. Francisco operaba a pequeña escala, vendiendo heroína a consumidores locales, estableciendo contactos con proveedores que llegaban desde otras ciudades. No llamaba la atención, no generaba conflictos. Se movía en la sombra, mientras otros clanes más ambiciosos protagonizaban tiroteos y guerras territoriales que inevitablemente terminaban con detenciones masivas. Cuando las estructuras tradicionales de los clanes más viejos empezaron a fragmentarse por detenciones sucesivas y guerras internas que los debilitaban, los marianos vieron una oportunidad que otros no supieron aprovechar. No intentaron expandirse por la fuerza bruta. Lo hicieron con inteligencia estratégica. Ofrecieron alianzas a clanes más pequeños que necesitaban protección. Compraron lealtades con dinero y favores. Establecieron códigos de conducta que minimizaban la violencia innecesaria y maximizaban la rentabilidad del negocio. Su estrategia no era solo vender droga, era controlar el ecosistema completo. Las rutas de abastecimiento, los puntos de distribución, las redes de correos, la protección contra intervenciones policiales. Todo coordinado desde una estructura familiar cerrada donde la confianza se medía en vínculos de sangre, no en contratos escritos. El verdadero ascenso comenzó cuando Francisco Salguero Navarro cedió el liderazgo operativo a su hijo Paquito. El patriarca seguía siendo la figura de autoridad, el consejero experimentado, pero la ejecución diaria del negocio pasó a manos más jóvenes y agresivas. El joven heredó la red de contactos de su padre, pero trajo una mentalidad diferente, más ambiciosa, más dispuesta a tomar riesgos calculados, más enfocada en la expansión territorial. Paquito entendió que en las 3.000 viviendas, el miedo funcionaba mejor que la negociación cuando se trataba de competidores directos, pero también sabía que el miedo debía ser calculado, nunca caótico. La violencia indiscriminada atraía a la policía y generaba rechazo entre los vecinos que, aunque marginados, eran el tejido social sobre el que operaba el negocio. Había que ser implacable con los rivales, pero respetuoso con la comunidad que permitía su existencia. Los marianos no eran los más violentos del barrio. Esa reputación la tenían otros clanes que preferían la intimidación abierta y los ajustes de cuentas públicos. Los Perla habían protagonizado tiroteos brutales que dejaron víctimas inocentes. El más recordado ocurrió el 21 de agosto de 2013, cuando durante un ajuste de cuentas asesinaron por error a Encarnación Silva Salguero, una niña de 6 años que estaba cenando en su casa cuando las balas atravesaron las paredes. La conmoción fue total, no solo en el barrio, sino en toda Sevilla. Los Perla tuvieron que huir del polígono sur. Su imperio se derrumbó en horas. Ese tipo de errores no cabían en la estrategia de Paquito. Él había estudiado lo que funcionaba y lo que no en el mundo del narcotráfico a pequeña y mediana escala. La violencia era una herramienta, no un espectáculo. Se utilizaba cuando era necesario para defender el territorio o castigar traiciones, pero se ocultaba cuando no lo era. Nada de tiroteos en plena calle. Nada de víctimas colaterales que generaran titulares. El negocio funcionaba mejor en silencio. Durante años, el clan operó en una zona gris legalmente hablando. La policía sabía de su existencia, pero no tenía pruebas suficientes para desmantelarlo completamente. Los agentes del Grupo 3 de la UDICO los tenían identificados, sabían quiénes eran los líderes,
Conocían su estructura básica. Pero en el mundo del narcotráfico, saber no es suficiente. Hay que probar. Y las pruebas requerían testigos, interceptaciones, vigilancias prolongadas. Cosas que en el Polígono Sur eran casi imposibles de conseguir. Los vecinos sabían quiénes eran los marianos, pero el código de silencio era inquebrantable. Denunciar significaba represalias, y las represalias en el Polígono Sur no eran sutiles ni tardaban en llegar. Una tienda que colaboraba con la policía amanecía con las ventanas rotas. Una familia que testificaba terminaba recibiendo amenazas directas. El mensaje era claro. El silencio era la única forma de supervivencia segura. El sistema que construyeron los marianos era simple en apariencia, complejo en ejecución. La heroína era su producto estrella, aunque también movían hachís cuando la demanda lo requería. El negocio funcionaba en 3 niveles perfectamente diferenciados: abastecimiento, distribución y venta final. Cada nivel operaba con autonomía relativa, pero todos respondían en última instancia a la cúpula familiar que tomaba las decisiones estratégicas. El abastecimiento era el eslabón más delicado de toda la cadena. Los marianos no producían la droga. La compraban a proveedores que operaban en rutas internacionales, muchos de ellos con conexiones profundas en el norte de África y en puertos españoles, donde las autoridades no podían controlar cada contenedor que llegaba. El hachís llegaba desde Marruecos, cruzando el estrecho en embarcaciones rápidas que desafiaban a la Guardia Civil. La heroína venía de más lejos, desde Turquía, atravesando media Europa hasta llegar a los puertos del sur de España. Las entregas se hacían siempre en puntos neutrales, nunca en las 3.000 viviendas. El riesgo de intervención policial en el barrio era demasiado alto. Los marianos utilizaban aparcamientos de centros comerciales, áreas de servicio en autopistas, polígonos industriales abandonados. Lugares anónimos donde una transacción rápida no levantara sospechas. El protocolo era estricto. Llegaban primero a reconocer el terreno. Comprobaban que no hubiera vigilancia policial y solo entonces se producía la entrega. Una vez adquirida la mercancía, entraba en juego la fase más arriesgada: la logística. Los marianos almacenaban la droga en lo que, en el argot del barrio, llamaban guarderías. Viviendas ocupadas o alquiladas específicamente para ese propósito. Nunca en domicilios familiares donde una redada pudiera comprometer a toda la familia. Nunca en lugares obvios que la policía pudiera identificar fácilmente. Los edificios del Polígono Sur ofrecían ventajas únicas para este tipo de operaciones. Pasillos estrechos, escaleras múltiples, salidas traseras que daban a callejones intrincados. Si la policía entraba por un lado, los correos salían por otro llevándose la mercancía. La distribución funcionaba con una red de correos de confianza. Jóvenes del barrio, muchos de ellos menores de edad, que conocían cada rincón del territorio como la palma de su mano. Se movían en ciclomotores antiguos, a pie por caminos que solo los locales conocían, en coches viejos que no llamaban la atención. La estrategia era clara: llevar siempre pequeñas cantidades para minimizar las pérdidas en caso de detención. Si un correo caía con 20 dosis, era un problema menor. Si caía con 200, era una catástrofe. La rotación era constante y planificada. Un correo detenido era reemplazado en horas, a veces en minutos. Había una lista de espera de jóvenes dispuestos a ocupar el puesto. El pago era inmediato, en efectivo, sin contratos ni papeles. La confianza se construía con el tiempo, pero la desconfianza terminaba con una exclusión inmediata del negocio. No había segundas oportunidades para quien robaba o colaboraba con la policía. El dinero fluía en dirección contraria con la misma precisión. Los puntos de venta recogían el efectivo y lo entregaban a intermediarios que actuaban como enlaces entre la calle y la cúpula.
No había bancos, no había transferencias electrónicas que dejaran rastro digital. Todo era en mano, todo era en billetes pequeños que no levantaran sospechas. Los marianos habían aprendido de los errores de otros clanes más grandes. El blanqueo de capitales era la forma más rápida de terminar en prisión. Mejor mantener el dinero sucio y gastarlo con prudencia en el día a día. Pero el sistema que construyeron los marianos no era solo logístico, era también profundamente social. El clan ofrecía empleo a quienes no tenían opciones en la economía legal. Un joven sin estudios, sin experiencia laboral, sin antecedentes penales, podía ganar en una semana como correo lo que no ganaría en un mes trabajando en cualquier empleo precario, si es que conseguía uno. Esa era la trampa perfecta. No se trataba solo de miedo o de lealtad ciega. Se trataba de necesidad económica convertida en dependencia estructural. El clan también funcionaba como árbitro en conflictos menores que surgían constantemente en un entorno tan tenso. Peleas entre vecinos por cuestiones triviales, deudas impagadas que generaban tensión, disputas territoriales con otros grupos más pequeños que intentaban operar sin permiso. Paquito y su padre ejercían un tipo de justicia paralela que el Estado no podía o no quería ofrecer. Era una justicia rápida, directa, implacable. Y precisamente por eso funcionaba. Eso generaba respeto entre los vecinos. Y el respeto, en el Polígono Sur, era más valioso que el oro. Las relaciones con otros clanes oscilaban constantemente entre la colaboración táctica y la tensión latente. Los Perla habían sido rivales históricos durante años, pero tras el asesinato accidental de la niña en 2013, su influencia se había desplomado de forma irreversible. Muchos de sus miembros huyeron del barrio por miedo a represalias. Otros fueron detenidos. Los marianos aprovecharon el vacío de poder y extendieron su control a zonas antes vedadas sin disparar un solo tiro. Con los caracoleños y los naranjeros, la relación era más compleja y matizada. Coexistían porque era mutuamente conveniente. Las 3.000 viviendas eran lo suficientemente grandes, lo suficientemente fragmentadas como para que varios clanes operaran sin pisarse constantemente, siempre que respetaran los límites invisibles que marcaban el territorio de cada uno. Pero esos límites eran frágiles como el cristal. Cualquier incidente menor, cualquier malentendido, cualquier vuelco de droga podía desencadenar un conflicto abierto. La Policía Nacional tenía unidades especializadas vigilando el Polígono Sur de forma permanente. Cámaras de seguridad que grababan las calles principales, patrullas que circulaban periódicamente, informantes infiltrados que reportaban movimientos. Pero la efectividad de todo ese despliegue era limitada. Los vecinos no colaboraban por miedo a las consecuencias. Las detenciones eran difíciles de sostener en juicio por la ausencia sistemática de testigos dispuestos a declarar, y cada vez que caía un miembro del clan, otro ocupaba su lugar en cuestión de horas. Era una guerra de desgaste que parecía no tener fin ni victoria posible. Las operaciones policiales se multiplicaron a mediados de los 2010. Redadas sorpresa, registros domiciliarios coordinados, desmantelamiento de plantaciones de marihuana que ocupaban viviendas enteras. Cada intervención debilitaba momentáneamente la estructura, pero el negocio seguía funcionando con una resiliencia asombrosa. Porque el problema no era solo los marianos como organización. Era el ecosistema completo que permitía su existencia. La pobreza endémica, la falta absoluta de oportunidades legales, la ausencia histórica del Estado como proveedor de servicios básicos. El año 2016 marcó el principio del fin, aunque en ese momento nadie lo viera con claridad. Paquito estaba cumpliendo condena en un centro de inserción social. Un régimen semiabierto que en teoría le ofrecía la oportunidad de reinsertarse gradualmente en la sociedad.
Podía salir durante el día para trabajar, buscar empleo, mantener lazos familiares. Debía regresar por la noche a dormir. Era una libertad condicional con supervisión. Pero Paquito no tenía ninguna intención de reinsertarse. Su intención era clara desde el primer día: seguir dirigiendo el negocio desde fuera mientras cumplía formalmente con los requisitos del régimen. Durante meses mantuvo el equilibrio con precisión. Aparecía cuando debía aparecer, cumplía escrupulosamente con todos los protocolos, evitaba cuidadosamente levantar cualquier tipo de sospecha. Los funcionarios del centro lo consideraban un interno modelo. Pero en junio de ese año, Paquito tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió no volver. La fuga no fue violenta ni cinematográfica, no hubo persecuciones ni enfrentamientos con guardias, simplemente dejó de aparecer una noche. La justicia emitió de inmediato una orden de búsqueda y captura. La Policía Nacional activó todas sus redes de informantes en el Polígono Sur y zonas adyacentes. El juego del gato y el ratón había comenzado oficialmente. Paquito se escondió en Carmona, en la vivienda familiar donde había pasado parte de su infancia. Era un lugar lógico y peligroso al mismo tiempo. Lógico porque allí tenía protección garantizada, apoyo incondicional de la familia, un entorno que conocía perfectamente. Peligroso porque la policía sabía que tarde o temprano volvería a ese círculo familiar. Era predecible. El Grupo 3 de la UDICO no actuó de inmediato. Tomaron la decisión estratégica de esperar. Vigilaron discretamente. Documentaron cada movimiento sin intervenir todavía. Durante 3 meses completos, Paquito operó desde la clandestinidad absoluta. Reorganizó la red de distribución que se había debilitado durante su ausencia forzosa. Reemplazó correos que habían sido detenidos en operaciones policiales recientes. Reforzó las alianzas fundamentales con proveedores que empezaban a dudar de la solidez de la estructura. Su padre, cada vez más enfermo y prácticamente ciego, seguía siendo la cara visible del clan en el barrio. Pero el poder real, las decisiones operativas, estaban en manos de Paquito, aunque nadie pudiera verlo físicamente. La policía necesitaba algo más que una ubicación aproximada. Necesitaban pruebas contundentes e irrefutables. No les bastaba con detenerlo simplemente por la fuga del centro de inserción. Eso solo añadiría unos meses a su condena. Necesitaban pillarlo en plena actividad delictiva, en una operación de narcotráfico que no dejara ningún margen para maniobras legales posteriores. Los agentes siguieron meticulosamente el rastro del dinero, documentaron las entregas, monitorizaron los movimientos sistemáticos de los correos. Y finalmente, después de semanas de vigilancia intensiva, llegó la oportunidad que habían estado esperando. El 17 de junio de 2017, Paquito cerró una operación importante. Casi 2 kilos de heroína de baja pureza que debían ser entregados ese mismo día a uno de sus correos más confiables para su distribución inmediata en las 3.000 viviendas. La droga estaba preparada y empaquetada. El correo estaba en camino hacia el punto de encuentro. Todo parecía estar bajo control absoluto. Pero la policía ya estaba allí, invisible pero omnipresente, esperando el momento exacto para actuar. Cuando Paquito finalmente entregó el paquete con la heroína, los agentes se movieron con velocidad coordinada. Paquito reaccionó instintivamente e intentó huir desesperadamente en un quad que tenía preparado como vía de escape de emergencia. La persecución fue breve pero intensa. El vehículo todoterreno atravesó campos y caminos rurales intentando escapar. Pero el terreno irregular y la planificación policial jugaron en su contra. El quad terminó volcado en un arroyo. Paquito fue reducido y esposado. Su padre, Francisco Salguero Navarro,
Tampoco tuvo mejor suerte en su intento de fuga. Intentó escapar en un Mercedes negro, acelerando sin medir las consecuencias a pesar de su ceguera casi total. La huida fue tan inútil como desesperada. El coche colisionó frontalmente contra uno de los vehículos policiales que habían bloqueado estratégicamente todas las salidas. Ambos fueron detenidos en el acto junto con Rafael Morales, el empleado del clan que había participado en la transacción. Con ellos cayeron también 3 detenciones que representaban el fin de una era. Pero la pregunta seguía flotando en el aire del barrio. ¿Había sido suficiente? ¿Caería el clan definitivamente con sus líderes o la estructura seguiría funcionando con nuevas caras? En el Polígono Sur, las cosas nunca son tan simples ni definitivas. Cuando un clan cae, generalmente otro ocupa su lugar. La demanda de droga no desaparece por arte de magia. Los compradores siguen ahí, con las mismas necesidades y la misma desesperación. Y siempre, siempre, hay alguien dispuesto a satisfacer esa demanda. El juicio fue sorprendentemente rápido. Demasiado rápido para lo que cabría esperar de un caso de tal envergadura mediática. Pero los Salguero, padre e hijo, habían optado inteligentemente por el camino del acuerdo judicial. Reconocer los hechos sin resistencia, aceptar la pena propuesta, evitar un proceso largo y público que podría haber resultado en condenas significativamente más severas. La estrategia legal fue pragmática y calculada hasta el último detalle. El padre gravemente enfermo como atenuante médico. El hijo aceptando responsabilidad pero negociando una condena asumible. La fiscalía aceptó el trato porque la evidencia era absolutamente sólida. La entrega de heroína había sido documentada en video y fotografías. Los agentes habían presenciado personalmente la transacción completa. Las pruebas físicas estaban aseguradas en cadena de custodia impecable. No había ningún margen para la duda razonable. La condena era inevitable de todas formas. El acuerdo simplemente aceleraba lo inevitable y ahorraba recursos al sistema judicial. Francisco Salguero Navarro, el patriarca, adoptó una estrategia legal peculiar pero efectiva. Se presentó ante el tribunal como un simple asalariado de la organización, no como su líder histórico. Descargó sistemáticamente toda la responsabilidad operativa en su hijo, Paquito. Aceptó 2 años y 9 meses de prisión como cómplice de un delito contra la salud pública. La fiscalía había pedido inicialmente 8 años completos, pero el acuerdo redujo drásticamente la pena. Su enfermedad degenerativa, que le causaba una ceguera progresiva e irreversible, jugó un papel fundamental a su favor. Su defensa solicitó inmediatamente la excarcelación por motivos humanitarios de salud. Paquito no corrió con la misma suerte ni pudo acceder a las mismas atenuantes. Aceptó formalmente 6 años y 1 día de prisión por un delito grave contra la salud pública. Entró en la cárcel de Sevilla el 20 de junio de 2017 y desde entonces no ha recuperado la libertad. El jefe de los Marianos, el hombre que había controlado con mano firme el tráfico de drogas en las 3.000 viviendas durante años, estaba completamente neutralizado entre rejas. Pero lo que ocurrió inmediatamente después del juicio fue mucho más revelador que el proceso judicial mismo. Con Paquito en prisión definitivamente y su padre prácticamente ciego y debilitado por la enfermedad terminal, la estructura organizativa de los Marianos comenzó a desintegrarse. No de forma explosiva ni dramática, sino lenta, casi orgánica, como un edificio que colapsa gradualmente bajo su propio peso. Los correos más jóvenes buscaron activamente trabajo con otros clanes que les ofrecieran continuidad. Los proveedores externos cortaron inmediatamente todos los lazos comerciales. El respeto y el miedo que había sostenido el imperio durante años se evaporó en semanas. En el Polígono Sur, el vacío de poder nunca dura mucho tiempo. Los caracoleños y los naranjeros,
que habían coexistido cautelosamente con los marianos durante años, vieron de inmediato la oportunidad estratégica de expandirse sin resistencia. Las fronteras invisibles que habían marcado cuidadosamente el territorio durante tanto tiempo se redibujaron en días. Lo que antes era zona exclusiva de los marianos pasó gradualmente a manos de otros clanes. Sin guerras abiertas, sin tiroteos mediáticos, solo una transición silenciosa pero definitiva de poder. La Policía Nacional no bajó la guardia ni celebró victoria definitiva. Al contrario, las operaciones en las 3.000 viviendas se intensificaron estratégicamente. Redadas semanales coordinadas, registros domiciliarios sorpresa, desmantelamiento sistemático de plantaciones de marihuana en viviendas ocupadas ilegalmente. En octubre de 2024, un brutal tiroteo con armas de guerra entre los caracoleños y los naranjeros obligó al gobierno a lanzar la masiva Operación Vulcano. 300 agentes desplegados simultáneamente, 21 plantaciones industriales desmanteladas, 11 personas detenidas en una sola jornada. El mensaje institucional era absolutamente claro. El Estado no toleraría bajo ninguna circunstancia que el Polígono Sur se convirtiera en un territorio sin ley efectiva. Pero el mensaje llegaba décadas tarde, porque el problema fundamental no era solo la presencia amenazante de clanes criminales organizados. El problema estructural era que esos clanes habían llenado sistemáticamente un vacío inmenso que el Estado nunca supo ni quiso llenar. Empleo digno, protección ciudadana efectiva, sentido de pertenencia comunitaria. Cosas elementales que las 3.000 viviendas nunca habían tenido desde su creación. Para los marianos específicamente, el final fue menos dramático de lo que cabría esperar en cualquier narrativa cinematográfica. No hubo última batalla épica. No hubo resistencia heroica digna de leyenda. Solo 2 hombres detenidos rutinariamente con un paquete de heroína y un clan familiar que se desmoronó por sí solo en cuestión de semanas. Francisco Salguero Navarro, el patriarca fundador, terminó encerrado enfermo y completamente ciego, prácticamente retirado de la vida criminal. Paquito, su hijo y heredero, permanece en la cárcel cumpliendo una condena que probablemente se extenderá más allá de los 6 años iniciales. El imperio territorial que habían construido con tanto esfuerzo ya no existe en la práctica. Su nombre todavía resuena ocasionalmente en las conversaciones del barrio, pero como un eco distante del pasado. Nuevos clanes con nuevos nombres, nuevos líderes ambiciosos, nuevas estrategias operativas. El ciclo eterno continuaba inexorablemente. El legado definitivo de los marianos no es una historia convencional de éxito criminal ni de fracaso estrepitoso. Es fundamentalmente una historia de inevitabilidad estructural. Construyeron un pequeño imperio en uno de los lugares más sistemáticamente olvidados de España. Controlaron efectivamente un territorio donde el Estado no tenía presencia real ni autoridad moral. Ofrecieron una economía paralela funcional a quienes no tenían absolutamente ninguna otra opción viable. Y cuando finalmente cayeron, otros ocuparon mecánicamente su lugar sin solución de continuidad. Hoy, varios años después de la caída de los marianos, el Polígono Sur sigue siendo exactamente el barrio más pobre de España, según todas las estadísticas oficiales. La renta media no ha subido significativamente. Las oportunidades reales de empleo legal no han aumentado en ninguna medida relevante. Las plantaciones ilegales de marihuana siguen multiplicándose exponencialmente en viviendas ocupadas. Los tiroteos entre clanes rivales siguen siendo trágicamente parte del paisaje cotidiano del barrio. El problema nunca fue específicamente los marianos como organización criminal particular. El problema estructural es el sistema completo que permite, facilita y casi garantiza que existan
los Marianos. Y ese sistema permanece completamente intacto. Francisco Salguero Navarro nunca salió vivo de la cárcel. Su enfermedad degenerativa avanzó implacablemente hasta dejarlo completamente ciego y físicamente deteriorado. Su defensa intentó repetidamente conseguir la excarcelación por motivos humanitarios evidentes, pero el sistema judicial no cedió ni mostró compasión. Murió finalmente en prisión, olvidado por todos excepto su familia inmediata, reducido a un simple número en un expediente polvoriento. Paquito continúa cumpliendo condena actualmente. Los 6 años iniciales probablemente se convertirán en más si el sistema penitenciario decide que todavía representa un peligro significativo para la sociedad. Pero aunque eventualmente salga en libertad, ¿a qué saldrá exactamente? Las 3.000 viviendas ya no son su territorio controlado. Otros clanes más jóvenes y agresivos controlan ahora lo que antes era suyo. Su extensa red de contactos se ha disuelto completamente. Su temida reputación se ha desvanecido como humo. El jefe que fue ya no será nunca más. En 2024, el Polígono Sur volvió dramáticamente a los titulares nacionales. Un brutal tiroteo con fusiles de asalto automáticos entre clanes rivales obligó al gobierno a desplegar operaciones policiales masivas. Operación Vulcano, Operación Eolo, Operación Poda. Nombres que suenan impresionantes en los comunicados oficiales, pero que cambian muy poco la realidad fundamental del barrio. Porque mientras la pobreza estructural persista, mientras las oportunidades legales escaseen sistemáticamente, mientras el Estado se limite exclusivamente a intervenir con policía en lugar de con políticas sociales efectivas, los clanes seguirán existiendo inevitablemente. La plataforma vecinal, Nosotros también somos Sevilla, lleva literalmente años reclamando soluciones estructurales profundas. Empleo real y digno, educación de calidad genuina, infraestructura básica funcional, seguridad sostenida en el tiempo. Pero las respuestas institucionales siempre llegan exclusivamente en forma de redadas policiales espectaculares, nunca en forma de inversión social sostenida, y las redadas no solucionan absolutamente nada de fondo. Solo desplazan temporalmente el problema de un bloque a otro. Los marianos cayeron definitivamente porque su estructura interna se debilitó progresivamente desde dentro, y la policía supo aprovechar estratégicamente el momento de máxima vulnerabilidad. Pero su caída no significó en ningún sentido el fin del narcotráfico endémico en las 3.000 viviendas. Solo significó mecánicamente que otros clanes tomaron el relevo inmediato. Los caracoleños, los naranjeros, nuevos nombres emergentes, mismas dinámicas destructivas de siempre. El verdadero legado histórico de los marianos es la demostración empírica de que el crimen organizado no es fundamentalmente un problema policial que se resuelva con detenciones. Es un problema social profundo que solo se resuelve con transformación estructural. Y hasta que no se entienda eso en los niveles políticos que toman decisiones presupuestarias, seguirán surgiendo inevitablemente nuevos clanes que dominen territorios sistemáticamente olvidados. Seguirán existiendo familias enteras que vean en el narcotráfico la única salida económica viable. Seguirán muriendo absurdamente niños inocentes en tiroteos entre bandas que pelean desesperadamente por migajas. Las 3.000 viviendas no necesitaban que cayera espectacularmente el clan de los marianos. Necesitaban y siguen necesitando urgentemente que el Estado deje definitivamente de abandonarlas. Pero ese es un cambio estructural que todavía no ha llegado ni remotamente. Y mientras no llegue con recursos reales, la historia se repetirá inexorablemente con otros nombres, otras caras, pero exactamente la misma miseria de fondo. Paquito y su padre construyeron pacientemente un pequeño imperio en el infierno urbano. Y cuando ese imperio finalmente cayó estrepitosamente, el infierno
siguió existiendo exactamente igual.